Bueno, entonces empecemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Santísima Virgen de Guadalupe, Reina de los Ángeles y Madre de las Américas, volamos hacia ti hoy como tus amados hijos, y te pedimos que intercedas por nosotros ante tu Hijo nuestro Señor Jesucristo, como lo hiciste en las bodas de Caná. Ruega por nosotros, Madre amorosa, y obtén para nuestras naciones, para nuestros países y para este país también y el mundo entero, y para todas nuestras familias y nuestros seres queridos, la protección de tus santos ángeles, para que podamos evitar lo peor de esta enfermedad, de este COVID-19. Para los afligidos, te pedimos que obtengas la gracia de la sanación y la liberación. Escucha los gritos de los vulnerables y de todos aquellos que hoy tienen miedo. Enjuaga sus lágrimas y ayúdalos a confiar. En este tiempo de prueba, enséñanos a todos en la iglesia a amarnos los unos y a los otros y a ser pacientes y amables. Ayúdanos a llevar la paz de Jesús a nuestra tierra y a nuestros corazones. Venimos a ti con confianza, sabiendo que en verdad eres nuestra Madre compasiva, que eres la salud de los enfermos y la causa de nuestra alegría. Refúgianos bajo el manto de tu protección, manténnos en el abrazo de tus brazos, y ayúdanos a conocer siempre el amor de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, pues buenas noches. Me alegro mucho de poder estar aquí con ustedes una noche más en el encuentro número 4 de este segundo módulo, en el que vamos a ver esta noche los sacramentos de la curación, que es el sacramento de la reconciliación y el sacramento de la unción de los enfermos. Sería el capítulo 2, los sacramentos de curación, y los dos artículos, el artículo 4, el sacramento de la penitencia y de la reconciliación. Ahí están los números que corresponden a la explicación de ese sacramento, y el artículo 5 de la unción de los enfermos, que tienen debajo el numeral a que se corresponden en el catecismo de la Iglesia Católica. Por los sacramentos de la iniciación cristiana, el hombre recibe la vida nueva de Cristo. O sea, por el bautismo, la confirmación, la Eucaristía. Inicialmente por el bautismo recibimos una nueva vida de Cristo. Recordemos que el bautismo nos devuelve la gracia y la justicia original que se había perdido por el pecado. Ahora bien, dice el catecismo, esta vida la llevamos en vasos de barro. O sea que todavía no somos totalmente fuertes para llevar una vida en Cristo. Actualmente está todavía escondida con Cristo en Dios. Nos hallamos aún en nuestra morada terrena, sometida al sufrimiento, a la enfermedad y a la muerte. Y esta vida nueva de hijo de Dios puede ser debilitada e incluso perdida por el pecado. Entonces, Jesucristo quiso continuar su obra de curación. Jesucristo, médico de nuestras almas y de nuestros cuerpos, que perdonó los pecados al paralítico y le devolvió la salud del cuerpo, quiso que su iglesia continuase en la fuerza del Espíritu Santo su obra de curación
y de salvación, incluso en sus propios miembros. Esta es la finalidad de los dos sacramentos de la curación, el de la penitencia y el de la unción de los enfermos. Pero fíjense en esto tan importante, ¿no? Quiso Jesucristo que su iglesia continuara por la fuerza del Espíritu Santo la obra que él comenzó, curando a los enfermos, la obra de salvación. O sea que todos estos sacramentos, con esta idea, indudablemente están instituidos por Jesucristo para él no alejarse de nosotros, lo mismo que hizo con el sacramento de la Eucaristía. Para no alejarse de nosotros, ¿no? Instituyó el sacramento de la Eucaristía. Por tanto, vemos que los sacramentos son, pudiéramos decir, las muletas que nos acompañan, la fuerza que nos acompañan en el camino de la vida. El sacramento de la penitencia se le llama en el catecismo, antes nosotros decíamos el sacramento de la confesión, el sacramento de la penitencia. Perdón, pero el catecismo lo llama penitencia y de la reconciliación con Dios. Todos estos sacramentos son obra de la misericordia de Dios. Los que se acercan al sacramento de la penitencia obtienen de la misericordia de Dios el perdón de los pecados cometidos contra él y al mismo tiempo se reconcilian con la iglesia a la que ofendieron con sus pecados. La iglesia les mueve a la conversión con su amor, su ejemplo y sus oraciones. Y entonces veremos que este sacramento, fíjense, es bastante largo, lo que vamos a ver esta noche, ¿no? Algunas cosas las pasaremos un poco más rápido debido a poder hacer un barrido completo al sacramento y nos queda el otro, el de la unción. Aquí veremos el nombre del sacramento, por qué es necesario el sacramento de la reconciliación, la conversión, la penitencia interior, muy importante, el sentirse como penitente delante de Dios. Diversas formas de penitencia y el sacramento de la penitencia y de la reconciliación logra tres cosas. Solo Dios perdona el pecado, reconciliación con la iglesia y el perdón de Dios. Los actos principales del penitente. La contrición, o sea, el dolor de los pecados. La confesión de los pecados y la satisfacción por haber dicho los pecados. El ministro del sacramento, ustedes saben que es el sacerdote o el obispo. Los diáconos no pueden confesar. Los efectos del sacramento, y vamos a ver algo muy interesante y se refiere a lo que son las indulgencias. Y al final, creo que lo vamos a pasar un poquito rápido, la celebración propia del sacramento. El nombre del sacramento. Se le denomina sacramento de la conversión, porque realiza sacramentalmente la llamada de Jesús a la conversión, a volver al Padre, del hombre que se había alejado por el pecado. También se le puede llamar el sacramento de la penitencia, porque consagra un proceso personal y eclesial de conversión, arrepentimiento y reparación. Otros nombres. Se le denomina sacramento de la confesión, porque se declara delante del sacerdote los pecados cometidos.
sacramento también del perdón, porque recibimos de Dios el perdón. No es el sacerdote quien perdona, es Dios quien nos perdona a través del ministro, a través del sacerdote. Se le denomina también sacramento de la reconciliación, porque nos dejamos reconciliar con Dios. Recordemos esa frase de Mateo que dice, si estás disgustado o algo con un hermano, ve primero a reconciliarte con tu hermano y después únete a la celebración. ¿Por qué es necesario el sacramento de la reconciliación después del bautismo? Porque en el bautismo hemos sido lavados, hemos sido santificados, habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo por el Espíritu de nuestro Dios. Pero es preciso darse cuenta de la grandeza del don de Dios que se nos hace en los sacramentos de la iniciación cristiana para comprender hasta qué punto el pecado es algo que no cabe en aquel que se ha revestido de Cristo. Si nosotros somos capaces de decir, como decía San Pablo, no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí, estamos indudablemente revestidos de Cristo. Pero el apóstol Juan dice también, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos y la verdad no está en nosotros. Y el Señor mismo nos enseñó a orar diciendo, perdona nuestras ofensas. Somos sutiles al pecado, inclinados al pecado, o bien de palabra, o bien de omisión de no hacer el bien, o bien de pensamiento, ¿no? Los pecados que podemos tener de pensar algo mal, decir algo que es ofensa, o también, indudablemente, el no hacer el bien, no hacer la caridad. Y nosotros, el Señor nos dijo, perdona nuestras ofensas. Y uniendo el perdón mutuo de nuestras ofensas al perdón que Dios concederá por nuestros pecados, porque Dios, recuerden que es misericordioso. Y de esta forma nos convertimos a Cristo. En el nuevo nacimiento por el bautismo se nos da el don del Espíritu Santo. El cuerpo y la sangre de Cristo la recibimos en la Eucaristía. Somos santos e inmaculados ante Él, como la Iglesia misma es santa e inmaculada ante Él. Sin embargo, la vida nueva recibida en la iniciación cristiana no suprimió la fragilidad y la debilidad de la naturaleza humana, lo que nosotros llamamos la concupiscencia. Es esa inclinación al pecado por la naturaleza humana, de forma tal que aunque fuimos bautizados, necesitamos también luchar en el combate de la vida cristiana, ayudados por la gracia de Dios. Y esa gracia de Dios que necesitamos cuando hemos pecado, aun siendo bautizados, la cubre el sacramento de la confesión. Esta lucha es la de la conversión constante, con miras a la santidad y la vida eterna a la que el Señor no cesa de llamarnos. Recordemos que somos personas eternas, somos personas que no vamos a morir. Hemos nacido y seguiremos vivos, nuestra alma sigue viva, el cuerpo queda en la tierra, se vuelve polvo, pero nuestra alma sigue viva esperando la segunda venida de Jesucristo, el encuentro definitivo con Él,
Y por eso es que tenemos que luchar contra el mal a través del sacramento de la confesión. Cuando nosotros nos confesamos, nos convertimos. Voy a pedirle a alguien, por favor, que me lea el número 1427 del Catecismo. Okay. Adelante. Jesús llama a la conversión. Esta llamada es una parte esencial del anuncio del reino. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Convertidos y creed en la buena nueva. En la predicación de la Iglesia, esta llamada se dirige primeramente a los que no conocen todavía a Cristo y su Evangelio. Así, el bautismo es el lugar principal de la conversión, primera y fundamental, por la fe en la buena nueva y por el bautismo. Se renuncia al mal y se alcanza la salvación, es decir, la remisión de todos los pecados y el don de la vida nueva. Así es. Gracias, Hilda. La primera conversión es la que recibimos en el bautismo, donde se nos devuelve la gracia y justicia original que perdimos en el pecado. Pero indudablemente que necesitamos renunciar al mal todos los días de nuestra vida. Necesitamos, se me perdió bueno, se me ha perdido ¿Ustedes me ven? Sí. Bien. Perdí la conexión con ustedes, no sé qué hice y no sé cómo recuperarla. Bien, voy a seguir Pero sí entonces. lo vemos bien, profesor. Bueno, perfecto. La segunda conversión, ¿cuál sería? La segunda conversión es una tarea ininterrumpida para toda la iglesia, que recibe en su propio seno a los pecadores. La iglesia, no todos los que estamos allí, el que no tenga pecado, como dice el texto bíblico, que tire la primera piedra. Y que siendo santa al mismo tiempo, la iglesia está necesitada de purificación constante, busca sin cesar la penitencia y la renovación. Este esfuerzo de conversión no es solo una obra humana, es el movimiento del corazón contrito, pero atraído y movido por la gracia de Dios para responderle al amor misericordioso de Dios que nos ha amado primero. Es una gracia de Dios el hacer el esfuerzo, el reconocernos pecadores delante de Dios. Él nos ayuda y es importante, muy importante, practicar la espiritualidad del esfuerzo, el esfuerzo por hacer el bien todos los días de nuestra vida, a toda hora. Por tanto, aquí tenemos dos conversiones en la iglesia. Se habla de el agua del bautismo y las lágrimas de la penitencia. Esto lo dice San Ambrosio. Son las dos conversiones que dan lugar a lo que nosotros llamamos la penitencia interior, ese dolor por nuestros pecados, como el gesto de los que están allí en la fotografía, que les duele el pecado que han cometido. La conversión del corazón es sumamente importante. No basta con tener gestos exteriores de conversión. Eso sería farisaico, como los fariseos, toda la apariencia exterior. Pero necesitamos que esa conversión llegue a nuestro corazón.
como ya en los profetas, la llamada de Jesús a la conversión y a la penitencia no mira en primer lugar las obras exteriores, el saco y la ceniza, los ayunos y las mortificaciones, sino que mira a la conversión del corazón, a la penitencia interior, a vivir las bienaventuranzas. No solamente es no matar, no solamente es no robar, es sentirse pobre delante de Dios, pobre de espíritu. Es el trabajar por la paz. Por el contrario, la conversión interior impulsa a la expresión de esta actitud por medio de signos visibles, gestos y obras de penitencia. O sea, ¿cuál es la idea que quiere presentarnos el catecismo? Y que es la llamada de Jesús. No basta con las obras exteriores. Es primero el convertirnos a Cristo, el querer hacer el bien, el desear el bien y después hacerlo, hacer los gestos y las obras. La penitencia interior es una reorientación radical de toda la vida, un retorno, una conversión a Dios con todo nuestro corazón, una ruptura con el pecado, una aversión del mal, con repugnancia hacia las malas acciones que hemos cometido. Es ese dolor que sentimos cuando hacemos algo mal, cuando estamos disgustados con una persona, cuando sabemos que hemos obrado incorrectamente. Es ese dolor, es esa repugnancia de aquello que hice, que no debía haber dicho, que no debía haber hecho. Y al mismo tiempo comprende el deseo y la resolución de cambiar de vida, con la esperanza de la misericordia divina y la confianza en la ayuda de su gracia. Esta conversión del corazón va acompañada de dolor y tristeza, saludables que los padres llamaron aflicción del espíritu y arrepentimiento del corazón. El corazón del hombre muchas veces es torpe y endurecido, lo dice el profeta Ezequiel. Es preciso que Dios dé al hombre un corazón nuevo. La conversión es primeramente una obra de la gracia de Dios que hace volver a Él nuestros corazones. Conviértenos, Señor, y nos convertiremos. Necesitamos de la ayuda de Dios para nuestra conversión. Dios es quien nos da la fuerza para comenzar de nuevo. Tengamos los ojos fijos en la sangre de Cristo, dice San Clemente. Comprendamos cuán preciosa es a su Padre, porque habiendo sido derramada para nuestra salvación, ha conseguido para el mundo entero la gracia del arrepentimiento. Y como ustedes conocen, hay diversas formas de penitencia en la vida cristiana. Está la oración, la reflexión, el ayuno, la contemplación, la ayuda a los demás, la caridad. Y hay tres que pudiéramos decir que hacen una síntesis de todas. Son las expresiones principales: el ayuno, la oración y la limosna, que expresan tres cosas a la vez: la conversión con relación a sí mismo, la conversión con relación a Dios cuando oramos y la conversión con relación a los demás cuando damos limosna, cuando servimos, cuando hacemos la caridad. Junto a esta purificación radical operada por el bautismo o por el martirio,
citan como medio para obtener el perdón de los pecados los esfuerzos realizados para reconciliarse con el prójimo. Ustedes saben que perdonar, cuando es que hay que perdonar ofensas duras, requiere de un proceso para perdonar. No se logra solamente conociendo que voy a perdonar. Es importante hacer un proceso de aceptar que voy a perdonar o de aceptar el perdón que me pide otra persona. Esto es interesantísimo. Mi esposa y yo damos unos talleres para aprender a perdonar. Otro, obtener el perdón también por las lágrimas, por el dolor de la penitencia, la preocupación por la salvación del prójimo. Decía San Juan Bosco, dame almas y llévate los demás. La intercesión de los santos y las prácticas de la caridad que cubre la multitud de los pecados. Todo esto lo podemos hacer, pero lo más importante es tomar la cruz de cada día y seguir a Jesús. Es el camino más seguro de la penitencia, porque recordemos que él mismo lo dijo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Por tanto, toma tu cruz, toma tus situaciones de cada día y sigue a Jesús. No dudes en seguirlo. Y aquí hablan de la conversión que podemos realizar en la vida cotidiana. La atención a los pobres, la defensa de la justicia y el derecho. Reconocer nuestra falta ante los hermanos, la corrección fraterna, la revisión de vida, el examen de conciencia, la dirección espiritual, la aceptación de los sufrimientos. Cuando estamos sufriendo, nos acercamos más a Cristo. El padecer la persecución a causa de la justicia, a causa de la fe. Y esta conversión la realizamos en la vida también cotidiana, en la participación de la Eucaristía y la penitencia, leyendo las Sagradas Escrituras, disfrutando los tiempos que el año litúrgico nos pone de penitencia, como es el tiempo de la Cuaresma, el tiempo del Adviento que estamos viviendo, es tiempo de reflexión, tiempo de penitencia, tiempo de volver nuestra mirada a Dios. Por eso se usan los ornamentos morados. El sacramento, pues ustedes conocen cómo se realiza. Lo voy a pasar un poquito rápido. El pecado ante todo, la ofensa a Dios, la ruptura con Él, con la iglesia y con el mundo. Por eso necesitamos recibir este sacramento de la penitencia y de la reconciliación. Solo Dios perdona los pecados. Esto es sumamente importante. Nadie puede perdonar los pecados. Solo es Dios el que los perdona, porque Jesús es el Hijo de Dios y dice, el Hijo del Hombre tiene poder de perdonar los pecados en la tierra. Y a muchos que vino a curar les dijo, tus pecados están perdonados. Y luego le dio esa autoridad a los apóstoles para que lo ejerzan en su nombre. Reconciliación con la iglesia. Jesús no solo perdonó los pecados, sino también manifestó el efecto de este perdón. A los pecadores perdonados los integra de nuevo en la comunidad del pueblo de Dios, de donde el pecado los había alejado o incluso excluidos. Es muy importante para un pastor de una parroquia, un párroco, una comunidad cristiana, recibir
a los pecadores, pero los pecadores tienen que llegar en una actitud de perdón y posiblemente tendrán que pedir perdón público cuando sus pecados han sido ofensas graves contra otras personas, a veces de la propia comunidad. Un sacerdote cubano, le hago una pequeña historia, claro, es algo que se da pocas veces. En este sentido, esta coordinación que logró hacer este sacerdote con varias personas que empezaron a venir a la iglesia después que habían sido pecadores públicos. Una era una doctora que hacía abortos, pero además que se vanagloriaba de hacer abortos cuando enseñaba a los alumnos de la escuela de medicina. Y otro era un señor que había sido fiscal en un pueblo pequeño, pero a la vez había hecho tanto daño a tantas personas. Y el sacerdote, cuando ellos comenzaron a ir a la iglesia, a la comunidad, fue hablando con ellos y explicándole todo este proceso del perdón y cómo era necesario muchas veces pedir perdón públicamente. Al final, el sacerdote logró con esa persona, después de un largo proceso de encuentros, de formación, de catecumenado, logró que esas personas en el púlpito, un día, en su predicación, los nombró y les dijo: ahora fulano y fulana van a venir aquí y van a hablar con ustedes en la comunidad. Y esas personas pidieron perdón públicamente y lograron una cohesión a la comunidad cristiana. Realmente es algo muy interesante, pero son experiencias aisladas que llevan un proceso largo de la comunidad, del sacerdote y de las personas que han cometido faltas graves. Bien. Jesús les dio este poder de atar y desatar a los apóstoles. Les dijo: a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Consta que también el colegio de los apóstoles, unido a su cabeza, recibió la función de atar y desatar dada a Pedro. ¿Qué significan? El catecismo aclara las palabras atar y desatar. Significan: aquel a quien excluyas de nuestra comunión será excluido de la comunión con Dios, y aquel a quien recibas de nuevo en la comunión, Dios lo acogerá también en la suya. La reconciliación con la iglesia es inseparable de la reconciliación con Dios. Y el sacramento de la penitencia ofrece a los pecadores una nueva posibilidad de convertirse y de recuperar la gracia de la justificación, la gracia que nos otorgó en el bautismo. Es la segunda tabla de salvación después del naufragio, que es la pérdida de la gracia. ¿Y quién perdona? Dios, el Padre de la misericordia, es la fuente de todo perdón. Y así lo dice el ritual de la penitencia. Cuando al final de nosotros confesarnos, el sacerdote dice la siguiente oración: Dios, Padre misericordioso, que reconcilió consigo al mundo por la muerte y la resurrección de su Hijo, y derramó el Espíritu Santo para la remisión de los pecados, te conceda por el ministerio de la Iglesia el perdón y la paz. Y yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre,
y del Hijo, y del Espíritu Santo. Recuerden esta frase final cuando nosotros recibimos el bautismo. Yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y ahora aquí en el segundo bautismo, en la segunda conversión, la frase dice, y yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¿Cuáles son los actos más significativos del penitente? Son 3. En su corazón, contrición, dolor de los pecados. En la boca, la confesión. Y en la obra, toda humildad y fructífera satisfacción. La contrición aparece en primer lugar. Es un dolor del alma y una detestación del pecado cometido, con la resolución de no volver a pecar. Pueden haber y contrición imperfecta. Es también un don de Dios, un impulso del Espíritu. Nace de la consideración de la fealdad del pecado o del temor de la condenación eterna y de las demás penas con que es amenazado el pecador. Tal conmoción de la conciencia puede ser el comienzo de una evolución interior que culmina bajo la acción de la gracia en la absolución sacramental. Sin embargo, por sí misma, la contrición imperfecta no alcanza el perdón de los pecados graves, pero dispone a obtenerlo en el sacramento de la penitencia. El segundo aspecto, la confesión de los pecados. Por la confesión el hombre se enfrenta a los pecados de que se siente culpable, asume su responsabilidad y por esta razón se abre de nuevo a Dios y a la comunión con la Iglesia con el fin de hacer posible para él y para la Iglesia un nuevo futuro, o sea, diciéndole los pecados al confesor, teniendo esa humildad. Esta es parte esencial del sacramento. La confesión de los pecados al sacerdote es fundamental. De lo contrario, no hay confesión. Dice el catecismo, la medicina no cura lo que ignora. Porque si el enfermo se avergüenza de descubrir su llaga al médico, la medicina no cura lo que ignora. Esto lo dice San Jerónimo. O sea que si yo callo los pecados, Dios no los perdona, no da la medicina al pecador. Este es el sentido, ¿no? Si yo no digo los pecados, los ignoro, no estoy haciendo una buena confesión y por tanto no hay perdón de los pecados. La importancia del sacramento de la confesión. Todo fiel llegado a la edad del uso de la razón debe confesarse, dice el catecismo, al menos una vez al año, fielmente sus pecados graves. Nosotros podemos hacer examen de conciencia, pedirle perdón a Dios, pero los pecados graves son necesarios la confesión al sacerdote. Y los niños deben acceder al sacramento de la penitencia antes de recibir por primera vez la Sagrada Comunión. La confesión habitual de los pecados veniales. Esto también es importante. Si no tenemos pecados graves, podemos confesar los pecados veniales, que son de menos significación. ¿Por qué? Porque el hecho de ir a confesar ayuda a formar la conciencia de que somos pecadores, nos ayuda a luchar
contra las malas inclinaciones. Permitimos curarnos por dejarnos curar por Cristo y progresa la vida en el Espíritu. Quien confiesa y se acusa de sus pecados hace las paces con Dios. Satisfacer de manera apropiada o expiar, que significa reparar tus pecados. La absolución quita el pecado, pero no remedia todos los desórdenes que el pecado causó. ¿Por qué? Porque se mantienen el daño que se hizo a la iglesia y al prójimo muchas veces. Por tanto, es necesario hacer algo más para reparar los pecados. Debe satisfacer de manera apropiada o reparar sus pecados. Esta misma satisfacción también se le llama penitencia. La penitencia que el confesor impone debe tener en cuenta la situación personal del penitente y siempre buscar su bien espiritual. Puede consistir en oración, en ofrendas, en obras de misericordia, servicios al prójimo, privaciones voluntarias, sacrificios y sobre todo la aceptación paciente de la cruz que debemos llegar. Tales penitencias nos ayudan a configurarnos con Cristo, el único que expió nuestros pecados una vez por todas, y nos permite ser coherederos de Cristo resucitado, ya que sufrimos con Él y hacia Él vamos. El hombre no tiene nada de que pueda gloriarse, sino que toda nuestra gloria está en Cristo, en quien nosotros satisfacemos dando frutos dignos de penitencia, que reciben su fuerza de Él. Por Él son ofrecidos al Padre y gracias a Él son aceptados por el Padre. Aquí les copié algo que hemos hablado, ¿no? Los efectos que tiene el sacramento de la reconciliación y la penitencia. La reconciliación con Dios, el perdón de los pecados, la reconciliación con la iglesia, la recuperación del estado de gracia, la remisión de la pena eterna merecida a causa de los pecados mortales, la paz y la serenidad de conciencia y el consuelo del Espíritu. El ministro del sacramento sabemos que es el sacerdote. Y de paso digo, el sacerdote no puede, bajo ningún concepto, hablar de los pecados que ha escuchado de un penitente. Y aquí están las razones para la excomunión automática. Una de ellas, excomunión significa la separación de la iglesia. Una de ellas, la primera, cuando una persona públicamente renuncia a sus creencias o principios de su fe católica, que a esa persona se le llama apóstata. Segundo, cuando alguien intencionalmente profana la Sagrada Eucaristía. Tercero, cuando alguien atenta físicamente contra el Papa. Cuarto, cuando un confesor usa el sigilo sacramental de la confesión para solicitar al penitente un acto de pecado. Quinto, cuando un obispo ordena a otro obispo sin el permiso del Papa. Sexto, cuando un confesor voluntariamente rompe el sello o secreto de la confesión. Séptimo, cuando alguien coopera en el aborto de un niño o niña. El sacerdote será el signo, el instrumento del amor misericordioso de Dios con el pecador. El sacerdote va a ser
el rol del buen pastor que va a buscar a la oveja perdida, la carga y la lleva de nuevo al redil. Ustedes les he mencionado otras veces, cuando una oveja se pierde, se paraliza. Por eso el pecador la tiene que cargar, porque no puede caminar. En los efectos del sacramento ya los vimos anteriormente y vamos a caer en el tema de las indulgencias. Este tema es muy controvertido para muchas personas cuando se habla de las indulgencias. La doctrina, y esto lo dice todo lo que voy a decir aquí, lo dice el catecismo, a no ser las definiciones que les voy a dar. La doctrina y la práctica de las indulgencias en la iglesia están estrechamente ligadas a los efectos del sacramento de la penitencia. Y aquí les puse un grupo de definiciones que yo se las voy a enviar a Héctor para que él se las dé a ustedes, que lo pueda dar en forma de un PowerPoint. Tengo que hacer esto con esta clase y con la anterior de la Eucaristía, que también había añadido un grupo de definiciones. De estos temas vamos a hablar cuando hablamos ahora de la indulgencia. Por eso quiero definirlos antes. ¿Qué cosa es pena? Estoy seguro que muchos de ustedes lo conocen. Es un sentimiento grande de tristeza, castigo impuesto conforme a la ley por jueces o responsables cuando has cometido un delito o una falta. Nosotros a veces decimos, ¿y qué pena le salió a tal persona cuando está en un juzgado? Ese es el sentido de la palabra pena. Pero a la vez, desde el punto de vista religioso, es un sentimiento grande de tristeza, una contrición profunda. ¿Qué cosa es culpa? Culpa es una imputación, o sea, es censurar a alguien, amonestar a alguien, culpar a alguien de una determinada acción como consecuencia de su conducta. Cuando hablamos de culpa teológica es haber cometido un pecado o transgresión voluntaria de la ley de Dios. ¿Y qué cosa es una indulgencia? Indulgencia viene del latín que significa bondad, benevolencia, gracia, favor, remisión, concedida por determinados representantes de la Iglesia y bajo ciertas condiciones. Esto no lo voy a leer porque está en el Código de Derecho Canónico, la definición también de indulgencia. Dice, la indulgencia es remitirnos delante de Dios, pedir la gracia de Dios de la pena temporal por los pecados ya perdonados en cuanto a la culpa. O sea, el sacerdote perdona a través de Dios, Dios perdona a través del sacerdote la culpa, pero queda la pena. Seguramente todos ustedes han visto cuando se martilla un clavo en una madera. Cuando se martilla el clavo en la madera y después tú sacas el clavo, lo quitas la culpa, pero queda la pena, queda el huequito. Este es el sentido de la pena. Y esto es lo que la indulgencia pedimos. Cuando pedimos una indulgencia, estamos pidiendo la gracia de Dios a la iglesia para eliminar esa pena. Indulgencia plenaria significa que se perdona a los fieles que cumplan ciertas condiciones toda la pena temporal. Y la parcial es que se le perdona a los fieles que cumplen ciertas condiciones parte de la pena temporal. Y aquí está las penas del pecado. Para entender esta doctrina es necesario recordar que el pecado tiene una doble consecuencia: pena eterna y pena temporal.
Estas dos penas no deben ser concebidas como una especie de venganza infligida por Dios desde el exterior, sino como algo que brota de la naturaleza misma del pecado. Cuando yo ofendo a alguien y luego me confieso, pido el perdón, pero queda aún así todo lo que alrededor del escenario que provocó ese pecado contra una persona u otra persona. ¿A cuántas personas molestó? ¿Cuántas personas estaban ofendidas? Esa es la pena temporal, que las indulgencias la pueden, pidiéndole a Dios, se puede pedir el perdón, el indulto. La indulgencia es la remisión. ¿Qué significa remisión? El perdón, el indulto que te quita ante Dios de la pena temporal por los pecados ya perdonados en cuanto a la culpa. Que un fiel dispuesto y cumpliendo determinadas condiciones consigue por mediación de la Iglesia, la cual como administradora de la redención distribuye y aplica con autoridad el tesoro de las satisfacciones de Cristo y de los santos. Igual que Cristo hizo, tus pecados son perdonados. Ve y no peques más. Esto es lo que hace la Iglesia con las penas, temporal. La indulgencia es parcial o plenaria según libere de la pena temporal debido por los pecados en parte o totalmente. Si me permiten, para trabajar la unción de los enfermos, voy a ver si puedo lograr verlo de nuevo a ustedes. Voy a salir, Héctor, y voy a volver a entrar. De acuerdo. Ya volví. Ahora voy a ver si puedo. Se me va completo. Ahí está María Fernanda. Dile que venga acá un momentico. Que se me fue aquí una cosa. Un momentico. Voy a pedirle a mi nieta que venga. Para que me ayude aquí. Creo que ya lo logré. Vamos a ver. Espérate. Mira, se me va el... Ya. Ahora sí. Es que yo, aunque no los vea, necesito tenerlos ahí, porque así de esa manera me doy cuenta de lo que estoy haciendo. Ok. Entonces vamos a ver el sacramento de la unción de los enfermos. Las preguntas al final, vamos a ver si lo hacemos en 15 minutos para dejar 15 minutos para preguntas. Le voy a pedir a alguien, por favor, que me lea el 1499. Con permiso, profe. Adelante, Hilda. Encomienda a los enfermos al Señor. Con la sagrada unción de los enfermos y con la oración de los presbíteros, toda la iglesia entera encomienda a los enfermos al Señor sufriente y glorificado para que los alivie y los salve. Incluso los anima a unirse libremente a la pasión y muerte de Cristo y contribuir así al bien del pueblo de Dios. Esto es el significado del sacramento de la unción.
¿Puede seguir, Hilda? ¿Puede seguir leyendo? Sí. La enfermedad en la vida humana. La enfermedad y el sufrimiento se han contado siempre entre los problemas más graves que aquejan la vida humana. En la enfermedad, el hombre experimenta su impotencia, sus límites y su finitud. Toda enfermedad puede hacernos entrever la muerte. La enfermedad puede conducir a la angustia, al repliegue sobre sí mismo, a veces incluso a la desesperación y a la rebelión contra Dios. Puede también hacer a la persona más madura, ayudarla a discernir en su vida lo que no es esencial para volverse hacia lo que lo es. Con mucha frecuencia, la enfermedad empuja a una búsqueda de Dios, un retorno a Él. Gracias. Estos dos números, el 1500 y el 1501, son fundamentales para lograr comprender el sacramento de la unción de los enfermos. Primer 1500, es importante reconocernos que nosotros somos limitados, somos personas con límites, no somos todopoderosos. Y la enfermedad, de cierta manera, nos da a entender que nuestro camino aquí en la tierra es limitado. En el segundo número, también la enfermedad puede hacer a la persona más madura. Le ayuda a discernir en su vida lo que no es esencial para volverse hacia lo que lo es. O sea, es importante y tenemos muchas veces que ayudar a las personas a que descubran que en su enfermedad pueden acercarse más a Dios, pueden buscar más a Dios, no solamente para que los cure, sino para que los salve, que es algo más profundo todavía, para que también te dé una mejoría, pero sobre todo para salvarte, para acercarte más a Dios. La persona que sufre comienza a subir al Gólgota, comienza a morir con Cristo para resucitar con Él y para poderlo ver cara a cara. Esto es sumamente importante. Muchas veces nosotros no hablamos así a las personas porque tenemos miedo, sentimos miedo al rechazo, porque no podemos, a veces no tenemos las palabras exactas para hacerle ver a las personas que ellas son eternas. El cuerpo es transitorio y lo más importante es buscar a Dios. Lo más importante es buscar a Dios. Yo he tenido experiencias con personas cercanas, con el sacerdote con el cual estuve cerca, que está ya camino a los altares. Estuve junto a él prácticamente toda mi vida de joven, de niño, de joven y de casado, ¿no? Cómo él vivió el dolor que tenía, porque tenía una enfermedad que daba muchos dolores, y él siempre, su cara indicaba la paz. Una paz que indudablemente viene de Dios, pero que él también la aceptaba. Él aceptaba esa realidad. Y eso es precisamente el sacramento. Esto es lo que quiere lograr el sacramento. ¿Quién es quien nos cura? Es Cristo. Cristo es el médico. La compasión de Cristo hacia los enfermos y sus numerosas curaciones y dolientes de toda clase son un signo maravilloso de que Dios ha visitado a su pueblo.
en el libro de los signos, en San Juan, ahí vemos, en el Evangelio de los signos, vemos todas las curaciones que hizo, ¿no? Él vino a curar al hombre de manera holística, o sea, total, entero, como dice el catecismo, alma y cuerpo. Él es el médico que los enfermos necesitan. Su compasión hacia todos los que sufren llega hasta identificarse con ellos. Estuve enfermo y me visitasteis. Su amor de predilección para con los enfermos no ha cesado. A lo largo de los siglos, de suscitar la atención muy particular de los cristianos hacia todos los que sufren en su cuerpo y en su alma. Esta atención dio origen a infatigables esfuerzos por aliviar a los que sufren. Y esto es lo que busca el sacramento de la unción de los enfermos, aliviar a los que sufren, como hizo Cristo, sin eliminar el sufrimiento. En los sacramentos, ¿qué signos tomó Jesús para curar? Saliva, imposición de manos, barro, ablución. Los enfermos tratan de tocarlo, pues salía de él una fuerza que los curaba a todos. Así en los sacramentos, Cristo continúa tocándonos para sanarnos. Él se conmueve por el sufrimiento. No solo se deja tocar por los enfermos, sino que hace suya sus miserias. Él tomó nuestras flaquezas y cargó con nuestras enfermedades. No curó a todos los enfermos. Sus curaciones eran los signos de la venida del reino de Dios, que ya está aquí, pero no está completamente. Él anunciaba una curación más radical, la victoria sobre el pecado y la muerte por su Pascua, muerte y resurrección. Recuerden que nosotros no podemos eliminar, cuando hablemos de la muerte de Cristo, tenemos que hablar, es muerte al mal y el nacimiento a una nueva vida. Jesucristo nos abre el reino de Dios definitivo. Por tanto, sanen a los enfermos. Y eso fue lo que él le pidió a los apóstoles. Les hace participar de su ministerio de compasión y de curación. Y yéndose de allí, ellos, los apóstoles, predicaron que se convirtieran. Expulsaban a muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. El Señor resucitado renueva este envío y dice: en mi nombre impondrán las manos sobre los enfermos y se pondrán bien. Y lo confirma con los signos que la Iglesia realiza invocando su nombre. Estos signos manifiestan de una manera especial que Jesús es verdaderamente Dios que salva. El ministro del sacramento simplemente es un intermediario. Es Dios quien sana y quien cura a los enfermos. Esta presencia de Cristo actúa particularmente en los sacramentos y de manera especial en la Eucaristía, pan que da la vida eterna y cuya conexión con la salud corporal insinúa San Pablo en 1 Corintios 11. No obstante, la Iglesia Apostólica tuvo un rito propio en favor de los enfermos que Santiago pone por escrito. Dice: ¿está enfermo alguno de ustedes? Llame a los presbíteros, a los sacerdotes de la iglesia, que oren sobre él y le unjan con óleo en el nombre del Señor. Y la oración de la fe salvará al enfermo, y el Señor hará que se levante, y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados.
porque recuerden que el sacramento de la unción de los enfermos también elimina el pecado. Fíjense, el sacramento de la iniciación cristiana, el primero, el bautismo, ¿qué hace? Elimina los pecados. Otro sacramento a lo largo de nuestra vida que podemos usar, que podemos hacer, el sacramento de la penitencia y la reconciliación. ¿Para qué? Para que se nos perdonen los pecados. Y otro sacramento al final de nuestra vida material, ¿para qué? Para que se nos perdonen los pecados. Esto nos da una idea que Cristo, que actúa en cada uno de todos los sacramentos, quiere que todos nosotros nos salvemos y que además vivamos una vida de gracia en la presencia de Dios. La Iglesia cree y confiesa que entre los 7 sacramentos existe un sacramento especial destinado a confortar a los atribulados por la enfermedad, que se llama la unción de los enfermos. Esta santa unción de los enfermos fue instituida por Cristo nuestro Señor como un sacramento del Nuevo Testamento, verdadero y propiamente dicho, insinuado por Marcos y recomendado a los fieles y promulgado por Santiago, apóstol y hermano del Señor. Y la oración que dice el sacerdote cuando unge a los enfermos en las manos con el aceite y le dice: por esta santa unción y por su bondadosa misericordia, te ayude el Señor con la gracia del Espíritu Santo, para que te libere de tus pecados, te conceda la salvación y te conforte en tu enfermedad. Este es el sacramento de la unción de los enfermos. Bautismo, confesión y unción de los enfermos. Bien. Bueno, hoy es un día especial, un momento, tengo que decirles algo a ustedes. Para los que no me habían visto, hoy fue el día de la graduación de la maestría en el CEPI y la profesora Olga, que ahora es subdirectora del CEPI para educación y formación, me pidió que les saludara a todos ustedes. Ya lo había dicho cuando habían al principio 3 personas. Nos graduamos 9 laicos, ¿no?, de Pastoral Hispana. Ahora tenemos el gran compromiso de continuar evangelizando en medio de nuestro pueblo de la Pastoral Hispana. Entonces, esta es la, bueno, no me puse todas las cosas, pero esta es la toga y el birrete que se llama cuando se gradúan de esa universidad. Fue un acto muy bonito con una misa. Y bueno, yo les prometí a ustedes que me lo iba a poner para que ustedes me vieran. Yo no los puedo ver a ustedes, pero ustedes sí me ven a mí. Muchas felicidades, Dios te bendiga. Muchas gracias. Yo de verdad que estoy muy contento, porque yo no pensé que yo iba a venir a Estados Unidos a estudiar en una universidad, y a través del CEPI de la Pastoral Hispana, pues se logró. Yo les animo a ustedes también a que puedan matricular online. Actualmente se está haciendo por la vía Zoom, o sea, por este método, y van tomando las asignaturas poco a poco. No tienen que hacerlas todas en 1 año ni en 2 años, y lo pueden hacer perfectamente.
Bueno, como hacemos siempre, me gustaría que algunas personas me dijeran qué fue lo que más le llamó la atención. Sé que todos quieren hablar. Yo voy a empezar entonces. Adelante, Héctor. Sí, usted dijo algo muy bonito y es que perdonar es un acto, pero no es solamente un acto, es un proceso. También usted dijo que tanto usted y su esposa pues tienen una clase o un curso, no sé de cuántas horas, en el que pues ayudan a que este proceso de sanación pues empiece a tomar efecto en los corazones de las personas que, que necesitan perdonar y ser perdonados. Así que yo tal vez, si es posible, lo quisiera invitar para que nos dé ese curso junto con su esposa. Tal vez antes de empezar um, el próximo Módulo. módulo, si es posible. Ya sería para enero entonces. Sí. Ajá. Porque yo creo que es un tema increíblemente importante, el perdón. La confesión, de la manera en que yo la veo, es, bueno, todos somos enfermos y todos necesitamos sanación. Tal vez no estamos enfermos físicamente, pero por el pecado, esa enfermedad del alma ha llegado a nosotros y todos necesitamos esa sanación. Y entonces yo creo que la confesión, el sacramento de la confesión, pues es de una manera una unción del alma en la que Jesucristo a través del sacerdote pues nos otorga, nos da la gracia de esa sanación de nuestros pecados. Sí, así mismo es. Lo que comenté de hacer el proceso en forma de un taller no es algo que mi esposa y yo inventamos, sino que fue algo compartido. Trabajamos mucho tiempo en Cuba con un sacerdote en la pastoral familiar. Él era un enamorado de las palabras que dijo Juan Pablo II cuando habló de la familia: construyan hogares sanos y apacibles. Y a partir de allí, en un grupo de pareja que trabajamos con él al final logró concretar el proceso de perdón. Inclusive lo escribió en un folleto. No puedo decir que es un libro, ¿no? Porque no es un libro, pero es algo, su idea tan plasmada, ¿no? Y mi esposa y yo lo seguíamos usando en Cuba cuando trabajábamos con parejas, ¿no? La importancia de aprender a perdonar, porque la medida que nosotros somos capaces de perdonar, comprendemos mejor la misericordia de Dios hacia nosotros. A veces nosotros decimos que Dios me perdone, pero lo decimos, pero no acabamos todavía de saborear de verdad. Pero cuando yo sé algo que tú me dañaste, pero yo de verdad te quiero perdonar, quiero hacer un esfuerzo, y eso es lo que hace Dios con nosotros. Entonces es de lo más, es muy importante, es algo de verdad que sana muchas veces a las personas y es una herramienta muy válida para todos los grupos, porque en todos los grupos a veces hay conflictos, como también los hay en la familia. Entonces es muy importante en la pastoral familiar trabajar estas cosas. Bueno, pues estamos disponibles. Ya Dios dirá cuándo. Sí, gracias. Sí, bueno, ¿alguien más que quiera decir algo? ¿Alguien más?
Creo que sí, tenemos tiempo. Hoy tenemos tiempo. A mí sí me gustaría que ahondara más acerca del dolor, porque solo leyendo la vida de los santos se puede comprender un poco lo que es el dolor y querer sufrir por Cristo, en Cristo y para Cristo, pero nosotros como seres humanos no lo entendemos. Sí. Aquí en este numerito, el 1500 y el 1501, nosotros somos limitados, somos personas limitadas. El error de Adán y Eva fue que se creían que eran dioses. Estaban tan bien en el paraíso, lo tenían todo en sus manos y dijeron, todo esto es mío. Y ahí es donde está el error, ¿no? La desobediencia a Dios. Nosotros tenemos que saber eso, que somos personas limitadas y que desde que en el momento en que nacemos, y esto es muy importante y quizá duela a veces, comenzamos a morir. Desde el momento en que yo nací, de la fecha de mi nacimiento, yo nací ¿para qué? Para ir a otra vida. Yo no nací para quedarme aquí en esta vida. Y por tanto eso es importantísimo hasta a los niños, enseñarles cómo es importante aprender a morir y aprender a morir con dignidad. Yo he visto personas morir con una dignidad tan alta porque aceptan el dolor. Pero ya al final, algunos a veces han dicho, ya no siento dolor, pero porque sé que voy a ver a Dios. O sea, es tener esa mirada, no para martillarnos, para sufrir, no, pero sí es que importante saber que yo desde que nací comencé a morir. Y el día de hoy ya no vuelve más. Por eso es importante, ahora no podemos abrazar mucho a las personas, no podemos abrazar muchos, pero qué importante es que tú des un abrazo a tu esposa, a tu hijo, a tu hija, en fin, a quien tengas cercano, todos los días de tu vida, al menos uno, porque el abrazo que no des hoy, mañana ya no lo vas a volver a dar. Mañana darás otro abrazo, pero no el de hoy. Y la sonrisa que no des hoy, mañana darás otra sonrisa, pero ya la de hoy no la diste. Y el bien que no hagas hoy, mañana podrás hacer mucho bien, pero el que podías hacer hoy no lo hiciste. Entonces es importante el darse cuenta, y esta palabra es clave, darse cuenta de que nosotros vamos a ir en este proceso desde que nacemos, madurando como persona, como hombre, como mujer, como cristiano, para llegar a Dios. Y la enfermedad nos va a tocar en algún momento de la vida. Hay a quien le toca al principio, en el medio, al final, ¿no? Siempre nos va a tocar en algún momento. Y tenemos que saberlo. No para sufrirlo, sino para saberlo, porque a través del sufrimiento vamos a llegar a Dios. ¿Cómo Cristo logró salvarnos? ¿No fue con el sufrimiento, un sufrimiento redentor? Y bien, esto es para reflexionar, volverlo a repetir. Yo lo repito muchísimas veces, aunque no me toque la clase de este tipo, pero lo hago. Y también para repetírmelo a mí, para buscar lo que dice aquí, buscar lo esencial de la vida. ¿Y qué es lo esencial de la vida? ¿Es lograr ponerme esto y ser máster? No, eso no es lo esencial. Eso es bueno. Eso es bueno, muy bueno. Pero lo esencial es que yo
me haya acercado a Dios estudiando la maestría. Eso es lo esencial, que Dios haya logrado en mí un proceso de conversión, de acercarme más a Él. Y quiero decirles algo, y esto no lo digan a nadie. Dios lo logró. Dios logró que en la maestría yo me acercara más a Él y buscara lo que es esencial para mí, lo que es esencial para mi vida, para mi felicidad cerca de Dios, cerca de mi familia, por supuesto, cerca de mi esposa. Buscar lo esencial. Cuando buscamos lo esencial de la vida, dejamos a un lado muchas cosas. Bueno, otra persona que me quiera decir qué le llamó la atención. Diácono, tocando el mismo tema que usted dio al principio, es que el punto clave que usted tocó bien es que no hemos sabido retomar esa pregunta: ¿para qué he vivido? ¿Para qué vivo? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué soy? Porque no nos hemos dado cuenta de que, como dijo anteriormente, el día que nosotros digamos, yo soy Jorge, yo soy fulano y quiero seguir adelante, no quiero vivir del pasado, como usted lo dijo, lo que no hicimos ayer, no lo vamos a poder hacer el día de mañana, porque ya lo pasado se quedó atrás. Y a esa manera, mientras no entendamos el motivo de cual Dios nos puso aquí, que yo lo veo desde este punto de vista, es el tiempo para poder reflexionar de nuestros errores anteriores, de la purificación, no de la materia, sino del alimento espiritual que necesitamos enriquecerlo, porque nos preocupamos más por lo material. Como dijo usted, esta ropa, lo que traemos puesto es materia, pero que hemos vestido lo que está dentro de nuestro corazón. Ahorita con lo que estuvimos viendo, se me vino mucho a la mente la oración del Padre Nuestro, donde solamente en estas dos palabritas, donde dice, Señor, perdona nuestras ofensas, pero no decimos que nosotros que perdonemos a nuestros hermanos como tú nos perdonas. Y el día que nosotros sepamos utilizar yo siento que esa palabra, el perdonar, va a quitarnos un peso que tenemos encima. Vamos a encontrar una paz interior. Vamos a vernos como hermanos, no como materia, de ver hermanos espirituales. Y así podemos alcanzar en plenitud el desarrollo espiritual, en el cual yo siento que estamos en este mundo, en este tiempo, para poder purificar nuestras faltas, nuestras imperfecciones, para poder ser merecedores de algún día estar en presencia de Dios, no en materia. El templo que Dios edificó es espiritual, no es material. Así es, Jorge. Muchas gracias. Gracias también, Hilda. Gracias. Buenas noches. ¿Sí? Perdón, buenas noches. Adelante, Humberto. Primero, sí, qué importante es saber diferenciar la enfermedad como un medio para acercarnos al Padre, a tomar la enfermedad como una situación de pecado. He escuchado en algunas ocasiones gente dentro de la iglesia que dice, mira, esa persona está enferma, ¿qué habrá hecho para estar así? Esa es una situación muy lamentable, el pensar de esa forma, porque no podemos pensar que Dios es el causante de las enfermedades, sino considerar la enfermedad como un medio para acercarnos a Él.
y también vivificar y acercarnos más a Él y glorificarlo, porque al final de cuentas Él es el doctor de doctores, y antes que el cuerpo está el alma. Entonces, en función de eso, sí, como católicos me ha tocado escuchar mucha gente que lo dice, y a mí me revolotea la idea en la cabeza y digo, para mí es ilógico pensar que una persona porque está enferma comete un pecado y no está en gracia, ¿verdad? Delante de Dios. Entonces, Claro. es un comentario que quería hacer antes de que se me fuera el rollo. Ahí disculpen que lo dijera tan atropellado, ¿eh? No, muy bien, Humberto, muy bien. Mira, en el 1503, Cristo es el médico. Cristo es quien nos cura de todo, como tú bien has dicho, Así de es. alma y de cuerpo. Hay que pedir, por supuesto, ¿no? Sí. Y hay que pedir alivio a los sufrimientos. Y hay que rezar por las personas que sufren. Y Cristo siempre acercándonos a Él. Esa es la forma. La enfermedad nos acerca a Cristo, nos acerca más a Cristo. Muchas Así gracias. es. Muy amable, gracias. Gracias, Humberto. Diácono, primero que nada, felicidades. Sí, hay un micrófono encendido. Sí, soy yo, Maribel. Adelante. Digo, primero que nada, muchas felicidades por ese logro. Muchas gracias. Es parte de la obra de Dios también. Y qué gusto que la comparte con nosotros, mire. Sí, con mucho Qué gusto. Gracias. Y yo quería compartir algo sobre la enfermedad. A mí se me hace me llama mucho la atención que la mayoría de nuestros santos, si sabemos un poquito de la vida de algunos de ellos, muchos de ellos han padecido alguna enfermedad, y de hecho mortal, que después mueren, ¿verdad? Y de hecho ellos, yo creo que ya empiezan su santidad desde antes, y después algunos de ellos han enfermado, pero siempre, ¿verdad? Aceptan su enfermedad. Y eso me hace pensar a mí, eso me pasó porque ya me dio el COVID, me dio en julio. Entonces alguien me dijo, pero ¿por qué te enfermaste tú? O sea, como que yo no me estaba exponiendo y que cómo me había dado a mí. Y como había tenido la oportunidad de ver alguna vida de unos santos, dije, bueno, ¿y por qué a mí no me va a dar? Todos estamos, o sea, ¿quién soy yo para que a mí no me pase nada, verdad? Pero esto me hizo pensarlo de esta manera, porque en la vida de los santos vi que la mayoría, bueno, varios de ellos han padecido de alguna enfermedad, y cómo han admitido la enfermedad, como dice usted, con orgullo, con o cuál es la palabra, cómo pudiésemos decir, no orgullo, pero con dignidad. Con dignidad, exacto, sí, con dignidad. Y digo, no sabemos si el día de mañana alguno de nosotros nos dé una enfermedad fuerte, ¿verdad? Y me encanta eso de cuando estamos aprendiendo la palabra de Dios, para que si llega el momento, con dignidad podamos abrazar esa enfermedad, ¿verdad? Y no quejarnos con Dios de que estamos enfermos. Acercarnos más a Él. Acercarnos más a Él, exactamente. Sí, eso es lo único que quería compartir. Muchas gracias. A mí también me dio el COVID en el mes de junio. Ya ve, les digo. Y estamos todos expuestos, o sea, sí, como decimos, sí, no porque seguimos a Cristo vamos a estar exentos de la enfermedad, ¿verdad? Claro. Así es. Muchas gracias, Maribel. Bueno, diácono, si no hay otra persona que quiera hacer algún comentario. Sí, yo lo que quiero hacer es invitar a todos a que nos despojemos de nuestra anonimidad, los que pueden. Vamos a verles el rostro para que el profesor empiece a conocerlos. Los que... ahí está Jorge. Jorge. El día 17 es el próximo encuentro, el último de esta etapa. Sí, el último de este año. Y ya sí. Entonces volvemos el 7 de enero. Exacto.
Oh, están apareciendo. Mi teléfono está Apareciendo. Así que, como dice el profesor, este es un regalo de mi Navidad para teléfono está roto. Me alegro, me Ahí me alegro. disculpan. Sí, qué bien. Yo no le puedo ver, profe, nos puede asustar conmigo. Pero felicidades, profesor, aunque no lo vea. Gracias, Como le puse en el mensaje, ¿verdad? No lo puedo ver con sus vestiduras de graduado, pero muchas felicidades, que Dios le siga iluminando y dándole sabiduría en su corazón, inteligencia en su mente para que siga instruyendo a estos laicos. Bueno, yo me considero ignorante, No, ¿qué pero va? con La ustedes estoy sabiduría aprendiendo. viene empezando, la sabiduría viene por una gracia de Dios que nos da a todos. Todos somos sabios ante Dios. Todos. Unos en una cosa, otros en otra. Así es. Y entonces, profesor, quería invitarlo a que nos dé la bendición final, entonces. Ok. Vamos a pedirle a Dios por todos los que sufren, por todos los que están enfermos. Pedirle también por las famosas vacunas que hagan el bien a cada persona que esté dispuesta a asimilarla, que llegue pronto para que nuestros escenarios podamos manifestar más el afecto y la solidaridad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona Perdona nuestras ofensas, como como también también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer no en nos la tentación y líbranos del mal. Amén. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y siempre les acompañe. Amén. Amén. Buenas noches. Amén. Que Dios les bendiga. Amén. Que Buenas Dios lo bendiga. noches. Que Dios les bendiga. Buenas noches.